¿Y si Tanjiro Kamado encontrara a Jesús? Cuando el amor que sangra en silencio encuentra el amor que permanece. Tanjiro Kamado no aprendió a ser fuerte para vencer. Aprendió a ser fuerte para no desmoronarse. La vida no le enseñó esto con discursos ni consejos. Enseñó con ausencia, con frío, con demasiado silencio en un lugar que antes estaba lleno de voces. Salió de casa esa mañana como siempre lo hacía, cargando carbón, pensamientos simples, responsabilidades mayores que su edad. Regresó a un mundo irreconocible, un mundo donde el suelo estaba manchado, el aire pesado, y el hogar se había transformado en memoria. La muerte no pidió permiso, no explicó, no ofreció sentido. Simplemente lo tomó todo y dejó atrás a un niño que tuvo que decidir, en segundos, cómo continuar existiendo. Tanjiro no gritó, no maldijo al cielo, no se rebeló contra Dios ni contra el mundo. Se arrodilló ante lo que quedaba y hizo algo que definiría toda su trayectoria. Eligió amar incluso cuando amar dolía demasiado. Eligió proteger a Nezuko cuando todos dirían que ella era solo una amenaza. Eligió ver humanidad donde otros veían condena. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía vivir de otra manera. Su corazón no se endureció. Por el contrario, se abrió aún más. Y fue exactamente ahí donde comenzó su mayor conflicto. Porque un corazón abierto en un mundo brutal sangra todo el tiempo. Desde aquel día, Tanjiro comenzó a vivir como si cada respiración necesitara justificar su supervivencia. Había una culpa silenciosa que lo acompañaba en cada paso. Culpa por haber vivido. Culpa por no haber llegado antes. Culpa por seguir sintiendo hambre, cansancio, ganas de parar. Nunca lo dijo en voz alta, pero creía profundamente que, si sufría lo suficiente, tal vez equilibraría la balanza invisible de la pérdida. Que, si cargaba con suficiente dolor, estaría honrando a los muertos. Y así, Tanjiro confundió amor con autoagotamiento. Él entrenaba hasta que su cuerpo fallaba, pero se levantaba. Luchaba hasta que los músculos gritaban, pero seguía. Lloraba solo cuando nadie veía. Sonreía cuando alguien necesitaba esperanza. El mundo comenzó a verlo como fuerte, como un ejemplo, como alguien especial. Pero nadie veía lo que sucedía cuando él estaba solo. Nadie veía cómo el corazón latía pesado por la noche, cómo los sueños venían llenos de rostros que ya no podían ser salvados, cómo el silencio era más difícil que cualquier batalla. Tanjiro creía que parar era fallar, que descansar era egoísmo, que pedir ayuda era un peso para los demás. No se permitía debilidad porque confundía debilidad con abandono. En el fondo, había un miedo que nunca se atrevió a nombrar. Si me detengo, todo se desmorona. Si descanso, alguien muere. Si cuido de mí, estaré traicionando a quienes perdí. Y así seguía, siempre obediente, siempre disponible, siempre dispuesto. Pero cada paso cobraba un precio invisible. Lo que pocos percibían era que Tanjiro no luchaba solo contra demonios externos. Luchaba contra una voz interna que decía que su valor estaba en cuánto soportaba, que su amor solo era legítimo si venía acompañado de dolor, que su bondad necesitaba sangrar para ser verdadera. Esa obediencia silenciosa, esa necesidad de nunca fallar, comenzó a convertirse en una carga demasiado pesada, incluso para alguien con un corazón tan resiliente. Hubo un día en que el cuerpo venció antes que la voluntad. Después de una larga batalla, en un camino rodeado de árboles altos y viento frío, Tanjiro sintió que las piernas fallaban. No era una herida grave, no era derrota, era el cansancio acumulado de alguien que nunca se permitió parar. Se apartó del sendero, apoyó la espada en el suelo y se sentó sobre una piedra. El sol se filtraba entre las ramas como si el mundo, por un instante, respirara junto a él. Tanjiro cerró los ojos. Solo un momento, pensó, solo para respirar. Fue entonces que algo cambió, no con ruido, no con luz intensa, sino con una presencia que no exigía explicación, una paz que no tenía sentido en ese contexto. Tanjiro abrió los ojos lentamente. Había un hombre allí, ropas simples, mirada profunda,
Ninguna arma, ninguna prisa, ninguna amenaza. Estaba allí como alguien que siempre ha estado, incluso cuando no era visto. Tanjiro se levantó de inmediato, inclinándose en señal de respeto, casi por reflejo. «Perdón», dijo rápido. «No quise interrumpir». El hombre lo miró con ternura firme, como quien ve más allá de las palabras educadas y ve el peso escondido detrás de ellas. «No interrumpes», respondió con voz serena. «Estás cansado». La frase golpeó a Tanjiro como un golpe silencioso. Nadie jamás había dicho eso en voz alta. Abrió la boca para negar, como siempre hacía, pero algo lo detuvo. «Estoy bien», respondió al fin. «Puedo continuar». El hombre dio un paso adelante, no como quien invade, sino como quien se acerca a alguien herido. «Siempre sigues adelante», dijo. «Pero ¿quién cuida de ti cuando sigues?» Tanjiro sintió que su pecho se apretaba. Sus dedos se cerraron lentamente. «No puedo parar», dijo con una sinceridad dolorosa. «Si paro, alguien sufre». El hombre respondió con una verdad que no acusaba, sino que revelaba. «Has aprendido a amar cargando el mundo solo». Tanjiro levantó la mirada, confundido. «¿Usted me conoce?» La respuesta llegó con una calma que atravesaba el tiempo. «Antes de que intentaras salvar a todos, ya conocía el peso de tu corazón». El aire parecía diferente. Tanjiro sintió algo romperse suavemente por dentro. No en dolor, sino en reconocimiento. «¿Quién es usted?», preguntó, la voz casi un susurro. El hombre respondió con absoluta simplicidad, como quien dice algo que siempre ha sido verdad. «Yo soy aquel que vino para sostener a los cansados». Tanjiro sintió que los ojos se le humedecían antes de poder controlarlo. «Intento hacer el bien», dijo, «pero a veces estoy tan cansado». Entonces el hombre pronunció palabras que no sonaban como un mandato, sino como un refugio. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré». Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Tanjiro no respondió. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque, por primera vez, alguien no le pedía fuerza. Y allí, sin espada en alto, sin enemigos a la vista, sin necesidad de probar nada, el amor que sangraba en silencio comenzó a encontrar el amor que permanece. Tanjiro permaneció en silencio después de esas palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algo dentro de él finalmente se permitía no responder. El bosque parecía suspendido, como si el mundo entero hubiera disminuido el ritmo para acompañar lo que sucedía dentro de él. Por primera vez, desde aquella fatídica mañana en que todo le fue arrancado, Tanjiro no sentía la necesidad inmediata de levantarse, de actuar, de probar su utilidad. Eso lo asustaba más que cualquier demonio. Respiró hondo. El aire entró pesado, como siempre lo hacía, pero salió diferente, más lento, más consciente. «Si descanso», comenzó, pero la frase murió antes de nacer. No sabía cómo terminarla. No sabía cómo explicar ese miedo antiguo, casi infantil, de que el mundo se desmoronaría en el instante en que dejara de sostenerlo. Jesús lo observaba con plena atención. No había prisa en su mirada. No había ansiedad por el resultado. Era una mirada que sabía esperar. «Cargas que no son tuyas», dijo con voz firme y serena. «Y llamas a eso obediencia». Tanjiro sintió su corazón acelerarse. Esa frase tocaba algo que nunca había puesto en palabras. «Solo, no quiero que nadie más sufra», respondió. «Si puedo evitarlo, aunque duela, entonces vale la pena». Jesús inclinó levemente la cabeza, como quien reconoce la intención antes de confrontar el error. «Amas», dijo, «pero has aprendido a amar anulándote». Tanjiro frunció el ceño. ¿No se espera eso de alguien que hace el bien? Jesús respondió con claridad que no aplastaba. «El amor que viene de Dios no destruye a quien ama». El silencio volvió a extenderse. Tanjiro sintió un nudo formarse en el pecho. Siempre había creído que amar significaba soportar todo. Que amar era renunciar a cualquier derecho al descanso. Que amar
era poner a todos por delante de uno mismo, hasta no quedar nada. Esa era la única forma de amor que conocía. Si no hago esto, dijo con la voz temblorosa, entonces, ¿quién soy? Si no me sacrifico, no sirvo. Jesús se acercó un poco más, no para imponer presencia, sino para disminuir la distancia que Tanjiro siempre mantuvo entre sí y cualquier posibilidad de cuidado. No necesitas destruirte para ser aceptado, afirmó. Eres aceptado antes de hacer cualquier cosa. Tanjiro sintió las palabras golpear fuerte. Pero he fallado, dijo. He fallado con mi familia. He fallado por no haber llegado a tiempo. He fallado por estar cansado ahora. Jesús respondió con una verdad que atravesaba siglos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 12 y 13. Tanjiro bajó la mirada. No me siento enfermo, murmuró. Solo exhausto. Jesús respondió. La exhaustión también es herida. Esta frase abrió algo que Tanjiro había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Sus hombros temblaron levemente. Respiró hondo, tratando de mantener el control. No sé cómo parar, confesó. Si paro, siento que todo lo que he perdido fue en vano. Jesús permaneció en silencio por unos instantes. Cuando habló, su voz traía una autoridad que no aplastaba. Quien pierde su vida por amor a mí, la hallará. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Tanjiro levantó la mirada, confundido. Pero ya he perdido todo. Jesús respondió con suavidad firme. Perdiste personas, no perdiste tu valor. Las lágrimas vinieron antes de que Tanjiro pudiera impedirlo. No como desesperación, sino como liberación. Llevó la mano a la cara, respirando hondo, sintiendo el peso que siempre había llevado comenzar a desplazarse. No sé quién soy sin esta culpa, dijo. Ella me mantuvo en pie. Jesús respondió. La culpa sostiene por un tiempo, la gracia sostiene para siempre. Tanjiro sintió su cuerpo relajarse levemente. Era extraño, casi incorrecto. Siempre había asociado el relajamiento con peligro. Ahora, había allí una seguridad diferente, silenciosa. Aprended de mí, dijo Jesús, con voz clara y profunda, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Tanjiro cerró los ojos. Esa palabra, descanso, sonaba casi prohibida en su corazón, pero, al mismo tiempo, profundamente deseada. No sé descansar, admitió. Jesús respondió con simplicidad que desmantelaba defensas. Entonces, quédate conmigo. Nada más se dijo por un tiempo. Tanjiro permaneció allí, sentado, sintiendo algo que no sentía desde antes de la tragedia. El permiso de existir sin justificar cada respiración. No era un alivio completo. No era una solución mágica. Pero era un comienzo real. Él se dio cuenta, con una mezcla de miedo y esperanza, que tal vez había confundido la fidelidad con el martirio. Que tal vez Dios nunca había exigido que él sangrara en silencio. Que tal vez esa obediencia cargada de culpa no era el camino, sino el peso. Jesús se levantó lentamente. El camino que has recorrido hasta aquí no será borrado, dijo. Pero no necesita definir lo que viene después. Tanjiro sintió el corazón apretarse, pero ahora había algo diferente mezclado con el dolor. Posibilidad. Y allí, en ese lugar silencioso, el amor que siempre se sacrificó comenzó a aprender que no necesitaba desaparecer para ser verdadero. Tanjiro permaneció allí incluso después de que Jesús se levantó. No porque la presencia se hubiera ido, sino porque algo dentro de él aún necesitaba reorganizarse. Sentía como si una estructura entera hubiera sido desplazada silenciosamente. No hubo ruido de caída. No había ruptura visible. Solo la extraña sensación de que algo que siempre sustentó su vida, tal vez nunca había sido el cimiento correcto. Miró sus propias manos.
manos que sostuvieron espadas, que ampararon cuerpos heridos, que temblaron en silencio cuando nadie miraba. Por primera vez, no las veía como herramientas de obligación, sino como señales de alguien que también necesitaba ser cuidado. Eso lo desconcertó. Tanjiro siempre había sabido cuidar. Nunca aprendió a recibir. Si acepto esto, dijo lentamente, como quien camina en territorio desconocido, entonces no necesito cargar todo solo. Jesús respondió con voz firme y tranquila, sin dramatizar la verdad. Nunca fuiste tú quien sustentó el mundo. Esa frase atravesó a Tanjiro con más fuerza que cualquier golpe que haya recibido. Respiró hondo. Parte de él resistía. Otra parte, demasiado cansada para luchar, comenzaba a ceder. Pero prometí, dijo. Prometí que nadie más sufriría si dependía de mí. Jesús respondió con una verdad que no anulaba la promesa, sino que la ponía en su lugar. Prometiste por amor, pero no puedes cumplir una promesa que pertenece a Dios. Tanjiro sintió el peso de esa revelación. Había asumido responsabilidades que nunca le fueron dadas. No por soberbia, sino por dolor. No por orgullo, sino por miedo a perder a alguien más. Confundió llamado con carga, misión con culpa, amor con autosacrificio absoluto. No fallaste por estar cansado, continuó Jesús. Solo fallaste cuando creíste que necesitabas anularte para ser fiel. Tanjiro sintió las lágrimas volver, ahora sin resistencia. Ya no había necesidad de contenerlas. Lloró, no como quien se desmorona, sino como quien finalmente encuentra espacio para existir sin defenderse. Lloró por el niño que perdió todo demasiado pronto, por el joven que nunca se permitió descansar, por el corazón que creyó que solo tendría valor mientras estuviera doliendo. Jesús permaneció allí, no como alguien que apresura el proceso, sino como alguien que honra cada etapa de la sanación. Después de un tiempo, Tanjiro levantó la mirada. Había algo nuevo allí. No fuerza explosiva, no valentía heroica, sino una paz humilde, aún frágil, pero real. Entonces, ¿puedo seguir amando sin desaparecer?, preguntó. Jesús respondió con palabras que llevaban vida. He venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Tanjiro respiró hondo. Vida en abundancia. No solo sobrevivir, no solo resistir, vivir. Esa idea parecía casi demasiado audaz para alguien que siempre había creído que vivir plenamente era un privilegio de otros. No necesitas probar nada más, dijo Jesús. Tu valor no está en cuánto puedes soportar, sino en quién eres. Tanjiro se levantó lentamente. Su cuerpo aún dolía. Los recuerdos aún existían. El mundo afuera seguía siendo peligroso e injusto. Nada se había resuelto mágicamente, pero algo esencial había cambiado. Ya no estaba solo dentro de sí mismo. Cuando dio algunos pasos, se dio cuenta de algo sorprendente. El peso parecía menor. No porque las responsabilidades hubieran desaparecido, sino porque ya no estaban todas sobre sus hombros. Entendió, quizás por primera vez, que confiar no era abandonar, que descansar no era rendirse, que recibir gracia no borraba el amor, sino que lo purificaba. Jesús lo miró una última vez, con ternura firme. Permanece en mí, dijo, y yo permaneceré en ti. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Tanjiro asintió. No como quien comprende todo, sino como quien elige confiar. Y ahora, esta historia deja de ser definitivamente sobre Tanjiro Kamado, porque tal vez tú también seas alguien que aprendió a amar agotándose. Tal vez tú también cargues culpas que no son tuyas. Tal vez tú también hayas asumido responsabilidades que nunca te fueron dadas, creyendo que, si te detienes, todo se desmoronará. Tal vez seas fuerte a los ojos de todos, pero demasiado cansado por dentro. Tal vez confundas obediencia con sufrimiento. Tal vez pienses que descansar es fracasar. Tal vez nunca hayas aprendido que la gracia no exige que desaparezcas. Jesús sigue haciendo la misma invitación hoy. No para héroes perfectos,
no para personas que nunca se cansan, sino para los sobrecargados, los exhaustos, los que aman demasiado y se olvidan de sí mismos. Venid a mí, y yo os aliviaré. Esta historia no trata de enfrentar demonios con una espada. Se trata de enfrentar la mentira silenciosa que dice que solo tienes valor mientras sangras. El Evangelio dice lo contrario. Eres amado antes de cualquier mérito, sostenido antes de cualquier esfuerzo, guardado incluso cuando descansas. Si esta historia te ha tocado, no ignores este llamado. Suscríbete al canal para seguir caminando por historias que confrontan el alma y revelan la verdad. Comparte con alguien que vive cansado de cargar todo solo. Y escribe en los comentarios: elijo descansar en la gracia. Porque cuando el amor que sangra en silencio encuentra el amor que permanece, no nace debilidad, nace vida.